Aprendí que hay verdades que llegan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho y solo quedan cenizas de lo que pudo ser diferente. Tengo 64 años y creí que a esta edad ya nada podría sorprenderme. Pero la noche del cumpleaños de mi nieta Sofía me demostró que el horror puede presentarse vestido de tradición y que el silencio de una familia puede ser más violento que cualquier grito. Sofía acababa de cumplir 26 años. Mi nieta, la luz de mis ojos, la niña que solía trenzarle el cabello en las tardes de verano mientras me contaba sus sueños. Ahora estaba casada con Ernesto desde hacía 2 años y yo, como muchas abuelas, había cerrado los ojos ante las señales que gritaban peligro, porque una quiere creer que su familia eligió bien, que el hombre que sonríe en las fotografías es realmente quien dice ser. La cena se celebraba en casa de mi hijo Rodrigo, el padre de Sofía, en Coyoacán, una casa grande, con jardín, y una mesa larga de madera, donde cabía toda la familia. Éramos 17 personas esa noche. Estaban Rodrigo y su esposa Beatriz, mis otros 2 hijos con sus familias, primos, tíos, y por supuesto, Ernesto, el esposo de Sofía, junto con sus padres, don Esteban y doña Graciela. Desde que llegué, noté algo extraño en Sofía. Llevaba un vestido morado hermoso, pero sus manos temblaban ligeramente cuando ayudaba a su madre a poner la mesa. Sus ojos evitaban los míos. Cuando intenté hablar con ella en la cocina, Ernesto apareció de inmediato, con esa sonrisa que ahora reconozco como una máscara. La cena transcurría normal. Rodrigo había preparado barbacoa, el platillo favorito de Sofía desde niña. Hablábamos de todo y nada, como las familias que fingen no tener grietas. Yo observaba a mi nieta desde mi lugar en la mesa. Apenas probaba la comida. Cada vez que Ernesto hablaba, ella asentía rápidamente, demasiado rápidamente, como quien tiene miedo de contradecir. Fue durante el postre cuando todo se desmoronó. Beatriz había hecho un pastel de 3 leches, y Sofía estaba cortando las rebanadas para repartir. Su primo Javier, el hijo de mi hija menor, había venido de Guadalajara especialmente para el cumpleaños. Javier y Sofía crecieron juntos, eran como hermanos. Él le estaba contando una anécdota graciosa de su trabajo, haciéndola reír. Era la primera vez en toda la noche que veía a mi nieta relajarse, sonreír de verdad. Ernesto lo notó también. Se levantó de su silla con un movimiento brusco que hizo temblar los vasos sobre la mesa. Caminó hacia Sofía, y sin decir palabra, la tomó del brazo. Fuerte. Vi cómo sus dedos se hundían en la piel de mi nieta, dejando marcas blancas primero, rojas después. El corazón me dio un vuelco, pero antes de que pudiera reaccionar, sucedió. Ernesto jaló a Sofía hacia él con tanta fuerza que ella soltó el plato que tenía en las manos. El cristal se hizo pedazos contra el suelo. El sonido cortó el aire como un cuchillo. Todos nos quedamos congelados. Y entonces, frente a 17 pares de ojos, Ernesto tomó a mi nieta del cabello, de esa trenza que yo misma le había enseñado a hacer cuando tenía 7 años, y la jaló hacia atrás, obligándola a mirarlo. «Hija de tu madre», le dijo entre dientes, lo suficientemente alto para que todos escucháramos. «¿Crees que no me doy cuenta cómo lo miras? ¿Crees que soy pendejo?» Sofía no respondió. No podía. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras él seguía sosteniéndola del cabello. Sus manos intentaban liberarse, pero él era más fuerte. Yo sentí que la sangre se me helaba en las venas. Me levanté a medias de mi silla, pero la voz de don Esteban, el padre de Ernesto, me detuvo en seco. «Así se hace, mijo», dijo con aprobación desde su lugar en la mesa. Su voz era firme, casi orgullosa. Así se pone en su lugar a una mujer que no sabe comportarse. Tiene que saber quién manda. No podía estar escuchando bien. Miré alrededor de la mesa buscando alguna señal de que alguien más estaba tan horrorizado como yo. Pero lo que vi me rompió el corazón en pedazos más pequeños que el plato en el suelo. Rodrigo, mi hijo, el padre de Sofía, tenía la vista clavada en su plato. Sus nudillos estaban blancos de apretar los cubiertos, pero no se movía. Beatriz, su esposa, miraba hacia otro lado, como si el cuadro en la pared fuera de repente lo más interesante del mundo. Mis otros hijos permanecían inmóviles, incómodos pero mudos. Doña Graciela, la madre de Ernesto, asentía ligeramente, como diciendo que su esposo tenía razón. Solo Javier, el primo de Sofía, había dado un paso al frente, con los puños cerrados. Pero su propia madre lo detuvo, susurrándole algo al oído. Vi cómo la impotencia le cruzaba el rostro.
Y mi nieta, mi Sofía, mi luz, estaba ahí de pie con el cabello en las manos de su esposo, con lágrimas cayendo sobre el vestido morado, bajando la cabeza como si ella tuviera la culpa de algo, como si reírse con su primo fuera un crimen que mereciera castigo. Algo dentro de mí se rompió, o quizás se reparó, no lo sé, pero sentí una claridad absoluta, una rabia limpia y pura que me subió desde el estómago hasta la garganta. Me levanté de mi silla. Las piernas me temblaban, no de miedo, sino de una furia contenida durante 64 años. Una furia contra todas las veces que había visto violencia y había mirado hacia otro lado. Contra todas las veces que había escuchado así, son los hombres, y me había tragado las palabras. Contra todas las veces que había elegido la paz sobre la justicia. Suelta a mi nieta, dije. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Firme, sin titubeos. Ernesto me miró sorprendido, como si una estatua hubiera comenzado a hablar. Soltó el cabello de Sofía con un empujón que casi la hace caer. Ella se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a la cabeza. Abuela, no te metas, comenzó a decir Ernesto, pero yo ya estaba caminando hacia él. No, interrumpí, y mi voz se hizo más fuerte. Tú no me vas a decir qué hacer. Mírame bien, porque esto que voy a decir lo digo frente a toda tu familia y la mía. Me coloqué entre Ernesto y Sofía. Podía sentir a mi nieta temblando detrás de mí. Miré a ese hombre a los ojos, ese hombre que había engañado a toda una familia con su máscara de yerno perfecto. Lo que acabas de hacer, dije lentamente, no es amor, no es disciplina, no es corrección, es abuso puro y simple. Y si alguien en esta mesa cree que un hombre tiene derecho a poner las manos encima de una mujer de esa manera, entonces permítanme decirles algo. Están enfermos. Están perpetuando una enfermedad que ha matado el espíritu de millones de mujeres. Don Esteban se levantó de su silla. Señora, con todo respeto, empezó a decir. No, lo interrumpí. No hay respeto en defender lo indefendible. Usted le enseñó a su hijo que la violencia es aceptable, que las mujeres son propiedad que se controla con fuerza. Pero déjeme decirle algo, don Esteban. Ese hijo que usted crió no es un hombre. Es un cobarde que necesita lastimar a alguien más pequeño para sentirse grande. El silencio en el comedor era absoluto. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Giré hacia mi hijo Rodrigo. Él seguía sin mirarme. ¿Y tú? Dije. Y mi voz se quebró ligeramente. Tú que eres su padre. Tú que la viste dar sus primeros pasos, que la llevaste en tus hombros, que le prometiste que siempre la protegerías. ¿Dónde está ese padre ahora? ¿Por qué estás sentado ahí como si no pasara nada mientras tu hija está siendo humillada en tu propia casa? Mamá, susurró Rodrigo, pero no tenía palabras más allá de eso. No me digas mamá si no vas a actuar como el padre que se supone que eres, respondí. El silencio también es violencia, hijo. Tu silencio le dice a Sofía que lo que acaba de pasar es normal, es aceptable. Le dice que ella importa menos que mantener la paz, que evitar la incomodidad. Miré alrededor de la mesa, a cada rostro avergonzado, incómodo, pero cobarde. Todos ustedes son cómplices, dije. Todos los que vieron y callaron. Porque ¿saben qué? No es la primera vez que pasa. Lo sé porque conozco esa mirada en los ojos de Sofía, esa manera de encogerse cuando él se acerca, esa forma de medir cada palabra antes de hablar. He vivido suficiente para reconocer a una mujer que camina sobre cascarones de huevo en su propia vida. Me volví hacia Sofía. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas, pero también de algo más. Esperanza, quizás. Hijita, le dije suavemente, toma tus cosas. Te vienes conmigo esta noche. Ernesto dio un paso adelante. Ella no va a ningún lado. Es mi esposa. Ella es un ser humano con libre albedrío, respondí. Y si intentas detenerla, te juro por todo lo sagrado que llamaré a la policía aquí mismo. Y no me importa si tu padre piensa que eso es exagerado o si mi hijo piensa que estoy causando un escándalo, porque la vida de mi nieta vale más que las apariencias. Abuela, susurró Sofía detrás de mí, con la voz rota. Él no siempre es así. Yo a veces lo provoco. Si yo fuera mejor esposa... No, la interrumpí, girándome hacia ella y tomando su rostro entre mis manos. No, mi amor, escúchame bien. Nada de lo que hagas o dejes de hacer justifica que te toquen así. Nada. Ni tu forma de reír, ni con quién hables, ni cómo cocines, ni cómo te vistas.
Un hombre que te ama no necesita controlarte con miedo. Un hombre que te ama no te lastima y luego te dice que es tu culpa. Las lágrimas de Sofía caían sobre mis manos. Pude sentir todo el peso de 2 años de abuso en la manera en que se derrumbó contra mí. Don Esteban golpeó la mesa con el puño. Esto es ridículo. Está llenándole la cabeza de ideas. Las mujeres de ahora no saben lo que es el respeto, el sacrificio. ¿Sacrificio?, repetí, y dejé salir una risa amarga. ¿Sabe qué es sacrificio, don Esteban? Sacrificio es lo que hacen las mujeres todos los días cuando tragan su voz para mantener la paz, cuando sonríen a través del dolor, cuando crían hijos en casas llenas de violencia y pretenden que todo está bien. Pero ese sacrificio no es noble, es una tragedia, y termina aquí, esta noche, con mi nieta, Sofía, dijo Ernesto, y su voz ahora tenía un tono suplicante. Sabes que te quiero. Estaba enojado, no volverá a pasar. Esas son las palabras más viejas del manual del abusador, dije. Y déjame adivinar. Le ha dicho lo mismo después de cada vez que la lastimó, y ella quiso creerle porque es más fácil creer la mentira que enfrentar la verdad. Miré a Ernesto directamente. Tú no cambiarás. Los hombres como tú no cambian sin consecuencias reales, sin ayuda profesional, sin admitir que tienen un problema. Y mientras creas que tienes derecho a tratarla así, mientras tu padre siga aplaudiéndote, no hay esperanza. Don Esteban se puso de pie. Ya escuché suficiente. Vámonos, Ernesto. No tenemos por qué aguantar esto de una vieja que no sabe su lugar. Ah, sonreí sin humor. Ahora soy yo la que no sabe su lugar. Qué conveniente. Mi lugar, señor, es exactamente donde estoy, defendiendo a mi nieta, y si eso lo hace sentir incómodo, excelente. Debería sentirse incómodo, debería sentir vergüenza. Doña Graciela tomó su bolso. Nunca pensé que en esta familia, comenzó a decir. ¿Qué?, la interrumpí. ¿Nunca pensó que alguien defendería a la víctima en lugar de proteger al agresor? Pues ya era hora, señora. Ya era hora. Ernesto y sus padres salieron de la casa dando un portazo. El silencio que dejaron fue denso, pesado. Nadie en la mesa sabía dónde mirar. Me volví hacia mi familia. La familia que había elegido el silencio. Esto que acaban de presenciar, dije con voz cansada, es lo que pasa cuando decidimos que la comodidad es más importante que hacer lo correcto. Cada uno de ustedes va a tener que vivir con lo que hicieron esta noche, o más bien, con lo que no hicieron. Rodrigo finalmente levantó la vista. Mamá, yo. Su voz se quebró. No supe qué hacer. Pensé que si no decía nada, no empeoraría las cosas. Las cosas no pueden empeorar más de lo que ya están, hijo, respondí. Tu hija está siendo abusada. Y tu silencio le dijo a Ernesto que está bien. Le dijo a Sofía que está sola. Vi a mi hijo romperse frente a mis ojos. Se levantó y caminó hacia Sofía, pero ella retrocedió instintivamente. Ese movimiento, ese pequeño paso atrás, fue más elocuente que cualquier palabra. Perdóname, susurró Rodrigo. Sofía, perdóname. No supe, no quise ver. Es difícil ver lo que te asusta reconocer, dije suavemente. Pero ahora sí lo ves. Y ahora tienes que decidir qué tipo de padre quieres ser de aquí en adelante. Tomé la mano de Sofía. Nos vamos, le dije. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. Mañana iremos a un abogado y a un psicólogo, y haremos todo lo que tengamos que hacer para sacarte de esto. Mientras recogíamos las cosas de Sofía de la habitación que compartía con Ernesto cuando visitaban a sus padres, Beatriz entró. Se veía avergonzada, con los ojos rojos. Lo siento, dijo. Debí hacer algo, debí decir algo. Sí, respondí. Debiste. Pero ahora puedes empezar. Puedes apoyar a tu hija. Puedes creer en ella. Puedes dejar de fingir que esto no estaba pasando. Beatriz asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Podemos hacer terapia familiar, dijo. Podemos. Eso depende de Sofía, interrumpí. Ella decidirá quién merece estar en su vida después de esto. Y todos ustedes tendrán que ganarse ese lugar de nuevo. En el auto camino a mi casa, Sofía finalmente habló. Gracias, abuela, susurró. No sabía cómo salir. Cada vez que pensaba en dejarlo, me llenaba de culpa. Pensaba en decepcionar a papá, en romper la familia, en qué dirían todos. Escúchame bien, hijita.
dije mientras manejaba por las calles de Coyoacán. La familia no se rompe cuando alguien sale de una situación de abuso. Ya estaba rota. Se rompe el día en que permitimos que la violencia entre por la puerta y nos quedamos callados. Tú no estás rompiendo nada. Estás salvando tu vida. Pero él no siempre fue así, dijo Sofía. Al principio era diferente. Claro que era diferente, respondí. Así funciona. Son encantadores hasta que sienten que te tienen atrapada, hasta que creen que no vas a irte. Y luego, poco a poco, muestran su verdadero rostro. No es tu culpa no haberlo visto. Él es experto en ocultar quién es realmente. Llegamos a mi casa, una pequeña casita en la del Carmen que había sido mi refugio desde que enviudé hace 10 años. Preparé té de manzanilla y nos sentamos en la sala. Sofía seguía temblando. Durante las siguientes horas, escuché historias que me partieron el alma, de cómo Ernesto la había aislado gradualmente de sus amigos, de cómo revisaba su teléfono, sus correos, cada movimiento, de cómo la había convencido de dejar su trabajo porque una buena esposa no necesita trabajar, de las veces que la había empujado, sacudido, pellizcado donde nadie pudiera ver las marcas, de las veces que la había humillado frente a otros, siempre disfrazándolo de broma, de cómo había llorado después, prometiendo cambiar, de cómo ella había querido creerle porque amarlo era más fácil que aceptar que se había equivocado. No te equivocaste en amarlo, le dije. Te equivocaste en pensar que tu amor podía curarlo. Nadie puede amar lo suficiente para cambiar a un abusador. Eso es algo que él tiene que querer hacer por sí mismo. Y hasta ahora no ha dado ninguna señal de querer cambiar realmente. Esa noche, Sofía durmió en la habitación de invitados. Yo me quedé despierta hasta tarde, pensando en todas las veces que había visto señales y las había ignorado. En todas las veces que había escuchado a Sofía hacer excusas por Ernesto y había aceptado esas excusas porque era más cómodo. Me di cuenta de que yo también había sido cómplice en mi silencio. Y eso dolía más que todo. Los días siguientes fueron difíciles. Ernesto llamó cientos de veces. Mandó mensajes suplicando, amenazando, manipulando. Rodrigo vino a visitarnos, con los ojos llenos de culpa y determinación. Me prometió que apoyaría a Sofía en lo que decidiera, que iría a terapia para entender cómo había fallado. Beatriz también vino, trayendo las cosas de Sofía. Me abrazó y lloró. Gracias por ser más valiente que yo, me dijo. Gracias por hacer lo que yo no pude. No se trata de valentía, respondí. Se trata de decidir que algunas cosas son inaceptables, sin importar cuánto cueste defenderlo. Fuimos con un abogado. Iniciamos el proceso de divorcio. Sofía también comenzó terapia. Algunos días eran mejores que otros. Había días en que me decía que extrañaba a Ernesto, que tal vez había exagerado todo. Esos días eran los más difíciles. Pero poco a poco vi cómo mi nieta comenzaba a recuperarse, cómo volvía a reír sin mirar por encima del hombro, cómo empezaba a tomar decisiones sin pedir permiso, cómo su voz se hacía más firme con cada día que pasaba. 3 meses después de aquella noche, Sofía consiguió un trabajo en una librería. Era algo pequeño, pero la vi brillar cuando me lo contó. Abuela, dijo. Hoy mi jefa me preguntó mi opinión sobre algo, y yo le respondí sin pensar 2 veces. Sin miedo, y se sintió tan bien. Eso es libertad, hijita, le dije abrazándola. Eso es lo que mereces. Siempre. Javier, su primo, también se convirtió en un apoyo fundamental. Él cargaba con su propia culpa por no haber actuado más rápido esa noche, pero ahora estaba ahí, visitando cada fin de semana, recordándole a Sofía quién era ella antes de Ernesto. Rodrigo cumplió su promesa de terapia. Una tarde vino a casa y nos sentamos los 3 en mi pequeña sala. Papá me miró con lágrimas en los ojos. Nunca podré perdonarme por no haberla protegido, dijo. Pero voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas que eres fuerte, que eres valiosa, que mereces ser tratada con respeto. Sofía tomó su mano. Estamos aprendiendo juntos, papá, dijo. Todos estamos desaprendiendo cosas que nos enseñaron estaban bien pero nunca lo estuvieron. Yo los miré a ambos, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, estábamos rompiendo un ciclo, de que la próxima generación no tendría que aprender estas lecciones de la manera difícil. Pero también aprendí algo sobre mí misma en todo esto. Aprendí que nunca es demasiado tarde para levantarse, que la edad no te quita la obligación de hacer lo correcto, que a veces
La persona mayor en la habitación tiene que ser quien rompa el silencio, porque ya no tiene nada que perder. Aprendí que el amor verdadero no es quedarse callado para mantener la paz, es hablar alto, incluso cuando tu voz tiemble, porque la vida de alguien que amas depende de ello. 6 meses después de aquella noche, Sofía se mudó a su propio departamento. Era pequeño, pero era suyo. El día que la ayudé a desempacar, encontró una foto de su boda. La miró largo rato. ¿Sabes qué es lo más triste, abuela?, me dijo. Que en esta foto yo realmente creía que sería feliz. No sabía lo que vendría. Pero saliste. Le recordé. Eso es lo que importa. Muchas mujeres nunca salen. Y ahora tú puedes usar tu historia para ayudar a otras. Y eso es exactamente lo que hizo. Sofía comenzó a ser voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia. Compartía su historia, no con vergüenza sino con la fuerza de quien sobrevivió. Vi cómo se transformaba con cada mujer a la que ayudaba. En cuanto a mí, aprendí que el silencio que guardamos para proteger la armonía familiar a menudo protege todo, menos a las personas que realmente necesitan protección. Aprendí que hay momentos en la vida en que debes elegir entre la comodidad y la conciencia, y que la conciencia siempre debe ganar. Aprendí que a los 64 años todavía puedes ser valiente por primera vez. Y aprendí que cuando dices basta, cuando te levantas temblando pero firme, cuando pones tu cuerpo entre el abuso y la víctima, no solo estás salvando a una persona, estás enviando un mensaje a todos los que presencian ese momento de que el silencio ya no es una opción. Porque hay silencios que matan, sí, pero también hay palabras que salvan. Y a veces, todo lo que se necesita es que una persona, una sola persona, diga en voz alta lo que todos están pensando pero tienen miedo de expresar. Esa noche, en la cena del cumpleaños de Sofía, me convertí en esa persona, y cambió todo, no solo para mi nieta, sino para toda nuestra familia, porque ahora sabemos que en esta familia, el amor no duele, y si duele, no es amor. Y esa es una lección que valió la pena aprender, sin importar cuánto costó.